Alfredo no pasa, no sé por qué, se atora, pero yo la paso, yo la tengo acá, Alfredo. Ok, sí está bien, Celia. Muy buenos días a todas y todos. Soy el doctor Juan Ángel Rivera Domarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, y quiero darles la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias sobre COVID-19 en México del Instituto Nacional de Salud Pública, que el día de hoy presenta la teleconferencia titulada Reinfección por COVID-19. ¿Qué sabemos hasta ahora? Quiero hacer una mención muy especial. Este es el primer seminario colaborativo entre nuestro patronato, y tenemos aquí el gusto de contar con varios integrantes de nuestro patronato, pero también de la Fundación para la Investigación y la Educación en Salud Pública, FIESP, una fundación que se constituyó la semana pasada gracias al apoyo y liderazgo de nuestro patronato, y que tendrá como propósito precisamente apoyar a nuestra institución y desde luego en colaboración con nuestro instituto. La motivación para realizar este seminario surge de la preocupación sobre varios casos anecdóticos en un principio, incluyendo algunos en nuestros círculos cercanos que nosotros hemos platicado, de personas que habiendo sido diagnosticados como casos de COVID y habiéndose recuperado, han vuelto a tener infecciones diagnosticadas nuevamente como COVID. Pero más allá de los datos anecdóticos, ha habido información científica de lo que parecen ser reinfecciones en casos que fueron diagnosticados como COVID-19, aunque hay que decirlo, el número de estos casos confirmados sugiere que son muy poco frecuentes, afortunadamente hasta ahora. Sin embargo, en el fondo, la pregunta es si todos los casos de COVID-19 generan inmunidad. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la enfermedad? Y la literatura, por ejemplo, muestra que otros coronavirus diferentes al SARS-CoV-2, que también producen cuadros infecciosos, no generan inmunidad permanente. Hay un reporte reciente en Nature de que a los 6 meses había ya algunas reinfecciones, repito, en coronavirus distintos a COVID-19, y que al año había ya un número importante. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura la inmunidad que genera una infección de COVID? Pero también se avecinan las vacunas, y una pregunta interesante es, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad a las diferentes vacunas para prevenir la enfermedad? De modo que esta y muchas otras preguntas serán discutidas el día de hoy por un selectísimo grupo de ponentes de muy alto nivel, pero también acompañados de comentaristas, también todos con gran capacidad, pues me da mucho gusto porque contamos con un extraordinario grupo y este seminario promete ser muy, muy interesante. Entonces, bueno, quisiera yo, después ya de dar la bienvenida, darle la palabra al licenciado José Ignacio Ábalos Hernández, que es el presidente de nuestro patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Adelante, José Ignacio. Hola, Juan, muchas gracias. Buenos días a todos. El pasado lunes, en la Secretaría de Salud y teniendo como marco el Día Internacional de la Cobertura Universal en Salud, firmamos la constitución de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, Asociación Civil.
una fundación que será el brazo ejecutor del patronato para que desde la sociedad civil nuestro instituto pueda dar un mayor alcance a sus proyectos. Una fundación vinculada al Instituto de Salud Pública para fomentar la investigación en salud pública, apoyar el desarrollo de talentos, difundir a la sociedad los hallazgos y frutos de la investigación en salud pública e incidir en la construcción de políticas públicas en favor de la salud de los mexicanos. Este es el primer evento donde participa, como ya lo decía Juan, de manera coordinada el patronato, la fundación y el Instituto Nacional de Salud Pública. Y es el punto de partida de una agenda de trabajo que apoya y contribuye a lograr los objetivos anteriores. Por ello, quiero agradecer especialmente la gestión, compromiso y generosidad de nuestros patronos, a Jessica Devlin Joanis, a Max Leonardo Castañón, a José Carlos Pérez y Pérez, a Olegario Vázquez Ardid y a Eduardo González Pierre. Así también al doctor Juan Rivera Domarco, director general del instituto, y a todo su extraordinario equipo de colaboradores. Y finalmente al maestro Josué Vargas Olmos, director de la fundación. Hoy justamente hace 13 meses, se identificó el primer caso de COVID-19 en Asia. Y hoy prácticamente se encuentra presente en todo el mundo. Esta pandemia, sin duda alguna, es la crisis más aguda de salud global de la que se tiene registro en nuestro tiempo. Y el más importante desafío que hemos enfrentado en la historia moderna. Si bien es la crisis más grande, webinars como este están orientados al análisis, estudio y reflexión de la evidencia y el conocimiento, para que no se convierta también en el desastre más grande de salud pública vivido por la humanidad. Hoy, los avances científicos, ante las enormes incertidumbres con las que vivíamos hace algunos meses, han sido más que espectaculares. Sin embargo, las incógnitas siguen siendo numerosas en cuanto a propagación y contagio, a atención y tratamiento, a prevención y vacunación, así como a reinfección e inmunidad, que quizás sea lo que en el largo plazo más nos debiera de ocupar. Quiero por ello agradecer muchísimo a nuestra moderadora, ponentes y comentaristas por sus contribuciones, todos muy cercanos amigos de este patronato, así como a los investigadores y académicos que nos acompañan. También a toda nuestra audiencia de esta mañana. Gracias por su interés y entusiasmo, que demuestra que en los momentos más difíciles, juntos somos más fuertes. Cedo nuevamente la palabra al doctor Juan Rivera Domarco, director de nuestro instituto. Muchas gracias, licenciado José Ignacio Ábalos, y me uno a los agradecimientos a nuestros patronos. Y me da mucho gusto presentar a la doctora Ana Burguete García, que tiene un doctorado en Ciencias en la Salud en Epidemiología, otorgado por este Instituto Nacional de Salud Pública. Ana es una de nuestras investigadoras jóvenes con una trayectoria en ascenso, de la que estamos muy orgullosos. Es investigadora en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud. Pertenece al Sistema Nacional de Investigador nivel 2 y tiene una vasta publicación en temas muy relacionados con la inmunología, con la epidemiología genética, con modelación estadística. Y pues qué mejor que Ana funja hoy como nuestra moderadora en este evento, que ya en este momento tiene más de 1,200 participantes, juntando quienes están conectados a Zoom y quienes están también conectados por Facebook, de manera que ya de entrada está siendo muy efectivo. Te cedo la palabra, Ana, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gran honor poder moderar este evento que abre la agenda de trabajo entre
estos tres grandes grupos, el patronato, la fundación y nuestro Instituto Nacional de Salud Pública. Como bien lo mencionó el doctor Rivera, el tema que tocaremos el día de hoy es reinfectarse de COVID-19 es posible. Para esto, en términos generales, simplemente mencionar que reinfección, pues lo que significa es que una persona que ha enfermado o se ha infectado previamente, posterior a recuperarse completamente, vuelve a presentar la enfermedad. ¿Por qué surge el interés en este tema? Es que si tomamos en cuenta que en el pasado se han documentado reinfecciones con otros coronavirus, pues la ocurrencia de la probabilidad de reinfecciones por SARS-CoV-2 no la podemos descartar y la tenemos que tener muy presentes. Sabemos que una de las grandes incógnitas sobre esta enfermedad, pero que poco a poco se han ido dilucidando gracias al avance de las ciencias, a los nuevos conceptos que hay sobre esta enfermedad. Para esto, de manera muy importante, y sí me gustaría mencionar, es que el 29 de octubre del 2020, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de determinar la ocurrencia de la reinfección y poder documentarlo de manera más adecuada, proponen tener en cuenta dos consideraciones muy importantes. Definir la reinfección como el proceso a través del cual una persona se infectó una vez por SARS-CoV-2, dejó de estar infectado y vuelve a infectarse por SARS-CoV-2 de un periodo que varía aproximadamente entre 45 y 90 días posterior a tener una prueba negativa. Para esto, el día de hoy contamos con 4 panelistas de gran importancia y de una gran trayectoria, la cual me voy a permitir presentar, y 4 comentaristas. En primera instancia tenemos al doctor Carlos del Río. Él es presidente del Departamento de Salud Global de la Escuela de Salud Pública Rollins y profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. También está con nosotros la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda. Ella es médico pediatra con especialidad en infectología y actualmente es directora general adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. El doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño, él es jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y el doctor Ludovic Rebeis Geraul, él es jefe del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción de Salud de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Finalmente está nuestro grupo de comentaristas, el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, de casa, la doctora Mireya Vilar Comte, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, el doctor Jesús Martínez Barneche, del Centro de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, y el doctor Raimundo Rodríguez Sandoval, de la Unidad de Infectología del Hospital Ángeles. Entonces, doy la palabra al doctor Carlos del Río para que inicie su ponencia. Gracias, Ana. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Espero que puedan ver estas diapositivas, pero vamos a hablar un poco sobre la inmunidad y reinfección por el COVID-19. Como comentó ya Ana, la reinfección con virus ARN, incluyendo con coronavirus que causan gripe, está bien descrita. Y entender la protección inmunológica a este virus es de gran importancia,
Es importante distinguir la inmunidad después de infección versus después de enfermedad. Hay que distinguir la inmunidad causada por infección a aquella causada por vacunación. Hay que saber si existe algo de protección por infección previa y cuánto dura esta inmunidad. Y todas son preguntas de investigación que aún no tenemos los datos. Pero esto tiene implicaciones muy importantes para salud pública y para la vacunación. ¿Qué evidencia previa existe sobre reinfección por coronavirus? Bueno, quizás la más clara es este estudio en que muestran que la protección que nos da la infección previa por coronavirus estacionarios existe, pero es de muy poca duración. Y el intervalo promedio entre una reinfección y otra es como de 30 meses. Si bien aquí estos pacientes se les midió anticuerpos cada 6 meses, entonces quizás se perdieron algunos casos, pero de todas formas pueden ver ustedes cómo este paciente pues tiene un aumento de títulos y otra vez un aumento de títulos, y cada ese aumento de títulos pues obviamente implica un nuevo episodio. Ahora, definir reinfección por SARS-CoV-2 es más difícil de lo que parece. Y podríamos definir la reinfección desde el punto de vista clínico, serológico o virológico. Desde el punto de vista clínico, tendríamos 2 periodos sintomáticos separados por un periodo asintomático. Serológicamente, porque hay aumento en los títulos de anticuerpos, y virológicamente porque hay 2 detecciones distintas separadas por un periodo de no detección, y de preferencia con datos de secuenciación genética. Esta es una tabla de un artículo publicado en Clinical Infectious Disease el pasado septiembre 28. Y como pueden ver, el número de casos claramente documentados a nivel mundial de reinfección en ese momento era relativamente poco. Eran pocos casos, era simplemente un puñado de casos comparado con los millones de casos de infección que han ocurrido. Pero creo que es importante darnos cuenta que la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria pueden ser distintas. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar? Tú puedes tener una infección inicial o una vacunación, pero una infección inicial, tener inmunidad celular y o humoral en esta respuesta primaria, después tener una reexposición y tener una respuesta que puede estar influida por el tipo de virus, por factores del huésped o por el tiempo que pasó entre una y otra. Lo que queda muy claro es que la respuesta en la memoria inmunológica puede ser de tipo esterilizante, es decir, que no ocurra infección, puede ser protectora, que reduzca la severidad o el contagio, o puede ocurrir una inmunidad que aumente la severidad de la infección. Y ese es el caso, por ejemplo, lo que vemos en dengue, donde vemos que la vacunación aumenta la severidad de la enfermedad. Y esas pues, son algunas de las preocupaciones que existe aquí. ¿Cuál pudiera ser la causa de reinfección? Bueno, la primera es que creo que tenemos que entender la calidad y la duración de la inmunidad protectora es variable. La respuesta inmune es variable y la inmunidad protectora puede no ser completa. Y hay que recordar que los anticuerpos son solamente un componente de la inmunidad. No hay que olvidar a las células T. Finalmente, la causa más importante de la reinfección durante esta pandemia, hay que recordarlo, que es el que no tenemos control de la pandemia. Es decir, que existen tantos casos, hace que la densidad y el número de infecciones primarias es tan alto que es posible que un número importante de personas con infección parcial se van a infectar. Entonces, entre más casos haya, pues peor control que haya de la pandemia, más casos de supuestamente reinfección veremos. Este simplemente es un caso bien documentado de reinfección, donde se ve que un trabajador de la salud de 42 años de edad, previamente sano, tuvo un segundo episodio. Este segundo episodio fue más severo y fue causado con una cepa distinta que tenía una mutación bien conocida, la D614G. Son 2 exposiciones bien documentadas. Hubo un intervalo de 51 días entre la primera y la segunda. El primer cuadro fue leve, el segundo cuadro fue severo. El paciente se volvió seropositivo en junio 1 y la secuenciación viral mostró que la variante en el segundo episodio fue distinta que la del primer episodio, con cambios, otro tipo de cambios presentes. Entonces, aquí claramente hubo una reinfección
y fue una exposición más severa. Fue un cuadro más severo. Ahora, si uno revisa la literatura, hay más de 1000 reportes no confirmados de reinfección. Ahora, ¿cuál es la incidencia real de reinfección? No la conocemos, pero pongo por ejemplo, este caso. Es una mujer de 102 años de Nueva York que aparentemente tuvo 2 cuadros de coronavirus y sigue viva. Yo creo que esa mujer no la mata nada. Entonces, claramente puede ocurrir, pero es algo relativamente poco frecuente. Ahora, también hay que recordar que la inmunidad es real y que existe. Este fue un brote interesante, fue en un barco, un buque pesquero. Hubo 122 personas a bordo con una tasa de ataque del 85%. Y había 3 personas a bordo con anticuerpos neutralizantes. Ninguno tuvo síntomas y ninguno una prueba de PCR positiva. Existe este otro caso de un campamento, de un retiro de verano para estudiantes, en donde todos tuvieron serología y PCR antes del retiro, y 24 tuvieron serología positiva al inicio del retiro. 6 de ellos tuvieron síntomas leves y ninguno un PCR positivo. Y los otros personas que participaron en este retiro tuvieron una tasa de ataque del 91%. Hubo 116 casos de los 124 que existen en existencia. Entonces, lo que podemos concluir que la reinfección es posible y que la reinfección es poco frecuente. Ahora, un segundo para hablar de inmunidad inducida por vacunación. Bueno, esto es los datos del estudio de Pfizer que acaba de ser publicado en el New England, y pueden ver, yo creo que la gráfica más bonita que tuvimos esta Navidad, pueden ver en azul los casos de enfermedad en los que recibieron placebo, y en rojo los casos de enfermedad en los que recibieron la vacuna. Yo creo que aquí es donde no requerimos una estadística para decirnos que esto fue significativo. Hay que recordar que el estudio se basó en casos confirmados de COVID-19, no en infección asintomática. No sabemos, por tanto, si la vacunación previene la infección primaria o la transmisión. Y no sabemos cuánto dure la inmunidad aún. Estamos siguiendo a los participantes. Y la pregunta que surge es, ¿hay que vacunar a aquellos con infección previa? Bueno, les voy a presentar una última diapositiva con algunos datos que tenemos del estudio de Pfizer. 3% de los participantes en el estudio tenían evidencia serológica de infección previa. Hubo muy pocos casos de COVID en estos participantes. 9 fueron en el brazo placebo y 10 en el grupo que recibió la vacuna. Y la tasa de ataque en el grupo placebo fue de 1.3, tanto en los participantes con como aquellos sin evidencia previa de infección. Entonces, claramente, si bien la evidencia es limitada, sugiere que sí existió reinfección y que aquellos con historia previa de infección deben ser vacunados. Entonces, yo creo que el estudio de Pfizer es quizás el mejor dato que tenemos hasta el momento de que la infección, que la reinfección sí ocurre, que es poco frecuente, pero que estas personas pueden beneficiarse de la vacunación. Y con esto voy por terminada mi presentación, Juan. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Qué buena revisión hiciste, Carlos. Y le cedo la palabra a Ana para que sí continúe con la moderación. Muchísimas gracias, doctor Carlos del Río. La verdad que los datos presentados son espectaculares y nos empiezan a dilucidar mucho de las dudas. Paso la palabra a la doctora Celia Alpuche Aranda. Celia, no te escuchamos. No se escucha, doctora Alpuche. Celia, estás en mute. Pero es que no me quería responder sí, ya. Adelante, doctora. Suele suceder con la tecnología. Sí, ya. Debido a que seguramente íbamos a hablar de cosas que se pueden sobreponer, he querido enfocarme más a lo que hay de lineamientos en términos generales, mencionarlos y presentar una experiencia documentada en México de un solo caso totalmente documentado con secuenciación genómica.
Entonces, creo que ya algunas de estas cosas las había dicho el doctor Carlos del Río, que es muy importante tener en cuenta que hay algunos pacientes con infecciones por SARS-CoV-2 que son confirmadas por laboratorio, que son positivos por PCR y que tienen estas pruebas o que tienen una excreción prolongada de este virus aún después de la recuperación clínica. Que la duración de la detección de RNA viral por PCR en una persona puede ser variable y que hay diversos reportes de tiempos muy prolongados, hasta un poco más de 100 días, y que en algunas personas se han reportado pruebas de PCR negativas, positivas de manera intermitente. Sí, lo que es importante decir es que la identificación del material genético del virus mediante PCR no equivale a la presencia de un virus que sea viable, porque eso también se ha demostrado en diversos estudios a través de poder cultivar el virus. Algunos de estos lineamientos de los que mencionaba el doctor Carlos del Río, y para tratar de ser un poco más específica, por ejemplo, los del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, reportados el 27 de octubre, pues tienen algunas definiciones un poco más claras y utilizan 2 ventanas de tiempo entre el intervalo que hay entre una infección y otra infección con el periodo asintomático. Y una es la que habla de más o menos, a mayor o igual a 90 días después de la primera infección, con o sin síntomas. Y un dato más que agregaríamos es que están metiéndole un poco más de detalle para saber cuál podría ser la potencial carga viral, es decir, si los valores en el momento en que se detecta la amplificación, conocidos como CT, son menores de 33, es más probable que sea una infección activa. Y si son mayores de esto, la probabilidad de que, y sobre todo si están más cerca de los valores de corte, sería menos probable que sea una infección activa, sobre todo en periodos de tiempo. Y la otra ventana de tiempo es mayor o igual a 45 días, siempre y cuando tenga sintomatología y esté en contacto cercano, reciente con otra persona que hubiera sido confirmada, y las otras condiciones son iguales. Pero sí se hace una advertencia que la capacidad de prueba genómica es limitada, inclusive en este tipo de organizaciones, lo cual sugiere priorizar la investigación de personas en el periodo intermedio de mayor o igual a 90 días, porque es la mayor probabilidad de que pudiera ser una mayor infección. Tenemos otros lineamientos como los del CDC europeo y pueden ver que son muy, muy semejantes, y en ambos casos lo que quiero mostrar acá en estas siglas de WGS es que están hablando de la necesidad de establecer una caracterización importante a través de secuencia genética para poder documentar los casos, lo cual no está al alcance de todos los laboratorios y ni siquiera de todos los países, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero es la única forma de poder detectar si se trata de 2 virus diferentes, ¿sí? La Organización Panamericana de la Salud, no quiero ahondar más porque seguramente nuestro colega de OPS lo va a presentar, pero también utiliza las 2 ventanas en el intervalo de tiempo entre más allá o igual a 90 días, más allá o igual a 45 días, muy semejante a como lo menciona el CDC. Y nuevamente la confirmación contundente sería a través de secuenciación genética de la primera versus la segunda muestra, lo cual es lo que hace compleja la situación para poder confirmar estos casos. En el caso de México ya existe un lineamiento no tan detallado, es actualizado ya este mes del sistema de vigilancia epidemiológica, donde hay una definición de caso. Se habla de que la sintomatología remitió en la primera vez y se está manejando la ventana de tiempo de al menos 45 días con reaparición de la sintomatología, y que ambas pruebas tienen que ser confirmadas por técnica de PCR. Entonces, esto se empieza a analizar y se han considerado algunos aspectos administrativos de vigilancia para poder registrar los 2 casos y dar seguimiento a estas reinfecciones. Y quiero pasar a presentarles un ejemplo
que de esta situación que se ha dado en México. No es lo único desde el punto de vista de casos sospechosos, pero este es un caso documentado de reinfección por COVID-19 en México y ustedes pueden ver que tiene un cuadro clínico que inicia el 5 de junio con una primera prueba confirmatoria por PCR el 8 de junio, una segunda prueba 10 días después y una tercera prueba después de haber remitido todo el cuadro y haber iniciado síntomas nuevamente el 3 de septiembre con una prueba nuevamente el 7 de septiembre. O sea, se contaba con 3 pruebas, todas ellas son PCR, realizadas por 2 técnicas de plataforma cerrada y una tercera de plataforma abierta, pero ambas multiplexadas detectando varios tipos de genes y esto asociado a una sintomatología clara de COVID-19. Esta es la secuenciación genoma completa que realizó el INDRE y que ustedes pueden ver que en el árbol filogenético de esta secuenciación, en las 2 muestras que tenemos muy juntas, que están aquí abajo, presentadas como la muestra 1 y la muestra 2, quedan exactamente alineadas, demostrando que se trataba del mismo virus. Sin embargo, la muestra, que era la tercera muestra que se presentó posteriormente en septiembre, meses después, que está aquí arriba y está como muestra 3, es diferente. O sea, se cumple con todos los criterios que indican el CDC, que indica OPS-OMS, para poder documentar con adecuadas técnicas genómicas. La muestra 1 y 2 se agruparon en el clado G y corresponden a la misma variante, lo que significa que no hay reinfección, sino que a esto, y el tiempo era muy corto, era 10 días después de la primera prueba, que significa que continuaba con el mismo virus. Sin embargo, la muestra 3, como pueden ver, se agrupa en el clado GR, que es diferente, que esas son la terminología de estas secuencias, y que por lo tanto se puede documentar la reinfección, tanto clínicamente, epidemiológicamente, como la secuencia genética, que es contundente. De hecho, cuando se hace un análisis de la alineación nucleotídica, se puede ver que las muestras 1 y 2, que eran en el mismo clado, tienen 13 sustituciones nucleotídicas comparadas con la cepa original de Hunan H1, lo que nos indica que se trata de la misma variante viral entre 1 y 2, la comparten, mientras que la muestra 3, aunque tiene 13 sustituciones, se le comparte 4 con 1 y 2 y del resto era diferente. O sea que en el tiempo esto se había modificado. Con estos pequeños ejemplos les puedo decir que en México, con este único ejemplo, en México han existido varios reportes que no son más de 20, que han llegado al INDRE de probables reinfecciones de toda la red de laboratorios estatales de salud pública, pero desgraciadamente no en todos se cuenta con las 2 muestras para poder hacer esta comparación. En algunos casos, el periodo de tiempo, la cantidad o la potencial carga viral sugiere una reinfección, pero esta ha sido la única muestra que se ha podido completar de esta manera. Podemos concluir que hay mucho por definir todavía entre reinfección, recaída, excreción prolongada de virus SARS-CoV-2, que la probabilidad de reinfección existe y se ha demostrado que aunque es poco frecuente, todavía nos falta definir mucho más cuánto será la frecuencia o en quién ocurrirá, que la probabilidad de una reinfección no indica que se le hagan pruebas de RT-PCR seriadas en todas las personas que se infectan por SARS-CoV-2 y que las medidas de protección, que creo que es uno de los mensajes más importantes que debemos aprender, como son el distanciamiento social, higiene respiratoria y de manos, continúan igual después de que una infección probable o confirmada de SARS-CoV-2 se ha solucionado y no debemos confiarnos que por haber tenido esta infección no debemos de guardar estas medidas adecuadas y que por lo tanto también tenemos que reconsiderar que aún habiendo tenido una infección confirmada, somos candidatos a vacunación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Celia. Creo que el mensaje final que nos deja es clave ante la batalla de esta pandemia.
aún habiéndonos recuperado de una infección primaria y ante la probabilidad de una potencial reinfección, las medidas de protección siguen siendo la clave en la lucha de esta pandemia de cada uno de nosotros. Voy a pasar la palabra al doctor Luis Alfredo Ponce León Garduño del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Buenos días, espero que se oiga bien. Muchas gracias por la invitación. Celia, si me puedes poner la pantalla completa. Vamos a hablar un poquito de esto de la reinfección y desde un punto de vista que es lo que me encanta hacer, que es la epidemiología molecular. Entonces, si me pasas la que sigue. Este es un artículo que se publicó, y esto es el manuscrito aceptado a finales de noviembre. Es probablemente el estudio clave para la estimación de riesgo de reinfección, y fue hecho en Qatar. Entonces ellos lo que hicieron fue que en pleno pico máximo de la pandemia, cuando la positividad era alrededor del 50% de todos sus pacientes, se hizo el estudio, y los pacientes que tuvieran síntomas después de haber tenido un lapso más allá de 45 días del primer episodio de infección fueron seguidos, y de eso se encontraron 243, y con base en ciclos de amplificación, contexto epidemiológico y clínico, se dijo si tenían una evidencia fuerte o suficientemente buena de reinfección, y encontraron que de 243 personas, solo 22.2% de ellos tuvieron esta evidencia, y el riesgo de infección estimado, contando también secuenciación genómica, fue de 0.02, con una tasa de reinfección de 0.36 por 10,000 personas semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, de acuerdo con este estudio, que es de los pocos que he estimado a lo largo del tiempo, la reinfección es muy rara, y es muy difícil también, como vamos a ver ahorita, el poderla catalogar de acuerdo con los datos operativos. Me pasas la que sigue. Entonces, Celia, realmente, ¿por qué es importante saber cuál escenario estamos viendo? Porque clínicamente es diferente, porque el escenario epidemiológico es diferente, porque el manejo médico y las medidas de control deben de ser diferentes. Y si en una población determinada la reinfección es muy alta, entonces las medidas de control tienen que ser todavía muy diferentes, particularmente ahora que vamos a tener la posibilidad de vacunación. La que sigue, por favor. Entonces, la epidemiología molecular, que es la herramienta sobre la cual estamos basando muchas de nuestras conclusiones, trata de ser una búsqueda de comprensiva, es decir, entre más sepas se puede definir mucho mejor, y el análisis va a ser mucho más complejo. Este es el primer análisis filogenético que se hizo de SARS-CoV-2, nada más para decir si venía o no de los murciélagos o de dónde venía. ¿Y qué es lo que hizo este primer análisis? Una aproximación a líneas de transmisión, pero buscando parentescos. La epidemiología molecular no desecha a la epidemiología convencional, la complementa. Es necesario que se busquen las dos formas de compaginarlo para que tenga sentido biológico lo que estamos diciendo. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Bueno, hay muchas cosas que hace la epidemiología molecular, pero sobre todo nos dice los tiempos para el ancestro común más reciente. Es decir, nos da datas acerca de la raíz del árbol filogenético, y se sabe que el árbol filogenético se abrió para SARS-CoV-2 73 días antes del primer caso. Y esto nos da también un promedio de la tasa evolutiva de mutaciones de 7.8 sustituciones por sitio por año. Es decir, no es influenza, que cambia muchísimo,
no es VIH, que cambia mucho, pero esta tasa evolutiva hace que podamos calcular valores de transmisión que pueden ser muy variables. Los primeros se dijeron en 2.6 y ahora ya estamos hasta 8.9. Eso va a depender de cómo se duplica la epidemia. Y esto prueba la utilidad de la filogenia, que parece algo irrelevante para las reinfecciones, pero ahorita se van a dar cuenta de por qué no es irrelevante. Al contrario, es muy relevante. ¿Me pasas la que sigue, por favor? ¿Por qué es tan relevante? Porque solamente a través de métodos de análisis de redes filogenéticas es que podemos ver árboles óptimos que nos van a permitir precisar en una gran cantidad de cepas si estamos viendo cambios consistentes en la filogenia, que de lo que nos hablan es de la adaptación al humano. Ese es lo que es verdaderamente importante. Es decir, si el virus se adapta al humano y disminuye la virulencia, disminuye la capacidad de producir daño, pero no su transmisibilidad, como estas mutaciones que se han putativamente mencionado, vamos a tener mucho mejor resultado y mucho menos pacientes graves. ¿Me pasas la que sigue? Y esto no es nuevo, esto se empezó a hacer desde hace 30 años, entonces realmente no es así de súper nuevo. Este es el primer análisis de árboles, como ustedes pueden ver, es un árbol muy bonito que se hicieron, estos árboles se hicieron con 160 cepas, y ellos agruparon 3 variantes centrales con base en cambios de aminoácidos. Pero si ustedes se dan cuenta, donde dice México, ese puntito verde, es la primera cepa mexicana. Y es la única que ellos tuvieron para secuenciar. Esta es Ginsei, entonces, y al igual que como se hace con influenza, se secuenció todo eso. Miren nada más qué bonito se traza la red. O sea, lamentablemente no tengo aquí pero sí está claro que A y C son hacia del este y B, que ustedes pueden ver afuera, es hacia central. Entonces, sí se alcanza a ver muy claramente que los árboles filogenéticos te permiten ver hacia dónde va. Y la ruta de los casos de infección te dicen de manera muy fidedigna cuáles son la dinámica de la transmisión. Esto puede ser que te ayude a prevenir la diseminación, me pasa la que sigue, pero sobre todo te ayuda a ver si hay o no enlace entre el virus y el humano de forma que se adapte. Este es probablemente el mejor estudio, son más de 6,000 cepas que se secuenciaron, y lo que se ve es que hay mutaciones por todas partes, y la diversidad genética es impresionante con este virus, y la gran diversidad genética a nivel mundial, sin embargo, a pesar de esta gran diversidad, nos muestra que hay regiones intactas, que no tienen variantes. ¿Por qué es esto muy importante? Porque quiere decir que solamente algunos sitios del genoma cambian. Y esos pequeños sitios del genoma se llaman homoplasias. Y se han identificado entonces 198 mutaciones que son recurrentes. 80% de estas mutaciones trajeron cambios que no cambia la proteína. Y eso te sugiere mucho que hay evolución convergente. ¿Y por qué es importante esto? Convergente quiere decir que se está adaptando el virus al humano. ¿Y cuáles son estas mutaciones? Bueno, resulta que están en ORF1, más de 15 eventos, me pasas la que sigue, y se estudió esa área de lectura abierta, en especial en un sitio. La que sigue, Celia. De doradito, es el ORF1AB. Y si se dan cuenta, donde está la estrellita, es en donde más cambios se han visto. En ese sitio en especial, y ahí está el árbol bien pintadito, vean ustedes cómo la distribución es muy homogénea. Esto quiere decir que hay mucha restricción,
mucha restricción al cambio genético en esta parte del virus. Es un área que muta, pero muta en muy poquitos lugares. Y eso te debe de estar enseñando que debe de haber alguna ventaja filogenética del virus, a diferencia de lo que pasaba con SARS o con MERS, que donde cambiaban era en esta área verde que se llama ORF8, y cuando mutó ORF8 se partió toda la secuencia del virus y se acabó SARS. ¿Qué está pasando con SARS-CoV-2? Pues que esto no pasa. Simple y sencillamente ORF8 no tiene nada que, no ha mutado lo suficiente como para que se deje de reproducir el virus, porque es justo en donde se ve la RNA polimerasa. Todo esto que les he dicho tiene como consecuencia típica el que no podamos decir con fidelidad que hay reinfección cuando estamos viendo que hay muchas mutaciones adaptables. Y como explicó muy bien Carlos y como explicó perfectamente bien Celia, muchos de estos pacientes no desarrollan anticuerpos y desarrollan los anticuerpos hasta después del segundo evento. Y aunque sean raros, quiere decir que no tuvo suficiente tiempo o bien que la inmunidad no fue perfecta. Y esto es muy importante porque si estamos en medio de una pandemia con diferentes cepas al mismo tiempo y hay gran transmisibilidad, aunque ya te haya dado una vez, si no tienes anticuerpos suficientes o no se pudieron presentar y explotar toda su gama, o si no tuvieron, como ahora se reconoce, un amplio repertorio de células T, es muy difícil que no te puedas infectar si la exposición es repetida y recurrente. Y esto, la epidemiología molecular, es la mejor forma de poderlo decir. Pero hacer esto es caro, es difícil, y sin embargo, para que fehacientemente se pueda decir, no nos queda otra más que hacer los cálculos, depender de la epidemiología molecular. Para terminar, me pasa la que sigue, es bien importante reconocer, en este estudio con el que empecé, solamente hubo 4 casos de reinfección. De todos estos 232 que tuvieron 2 virus para poderlos comparar, hubo solamente 4 en que fueron diferentes. O sea, todavía más bajo. Entonces su modelo está muy, muy claro. Y bueno, termino diciendo que espero que esto sea mejor y les dejo la presentación. En la última diapositiva tengo puestas todas las referencias más importantes de epidemiología molecular y de secuenciación de los virus que fueron parte de esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ponce de León. Definitivamente sumamente interesante, sobre todo la vinculación y el destacar la importancia de sumar esfuerzos desde la epidemiología molecular y la epidemiología observacional para con eso tener mejores y más fuertes resultados. Me voy a permitir pasar la palabra al doctor Ludovic Rebeis-Graul, coordinador del equipo de manejo clínico del sistema de gestión de incidentes de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud para la respuesta COVID-19. Doctor Ludovic, por favor. Muy buenos días. No sé, quería confirmar que me escuchan bien y que están viendo la pantalla. Sí, todo bien. Perfectamente bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No sé por qué me sale esto, pero los colegas que me han precedido han expuesto de forma bastante amplia y detallada varios de los aspectos relevantes sobre la reinfección y las diversas brechas en el conocimiento. Perdón. Ya. Entonces, disculpa si hay algunos de los temas que de pronto podemos repetir, aunque entraremos en algunos detalles en algunos de estos temas.
Entonces, como fue expresado previamente, la reinfección se define como una segunda infección con el SARS-CoV-2 después de la recuperación y eliminación viral de la primera infección. Y ahora que miremos un poco más en detalle y veamos algún ejemplo en particular, vemos cómo esta misma definición pues, puede generarnos algunas dudas y algunas brechas también que tenemos que entrar en más detalle. La presentación clínica, como conocemos bien, en los casos que han sido documentados de reinfección, la segunda reinfección puede ser asintomática o leve, aunque el desenlace también puede ser más severo e incluso se ha informado pues, la muerte de algunos de los casos. Entonces, el objetivo principal de la presentación mía es precisamente enfocarnos en cómo hacer el estudio y sobre todo tener, digamos, algo más de evidencia para poder seguir investigando estos casos. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud publicó una orientación provisional para la detección de casos de reinfección por SARS-CoV-2. Estas obviamente son orientaciones que se irán afinando, ya que se requiere de mayor evidencia sobre varias de las preguntas que son claves. Es, sin embargo, importante reiterar que la detección de los casos de reinfección no debe cambiar las medidas de salud pública y de manejo clínico de estos casos de infección primaria, ni el manejo de las infecciones secundarias por el virus. También que la colección y el almacenamiento de muestras adecuadas de los casos de COVID-2 es un punto realmente clave para asegurar la confirmación de la reinfección. Y solamente a través de la existencia de al menos 2 muestras, esta muestra primaria y la muestra secundaria, a través de las cuales se pueda comprobar la infección primaria y la infección secundaria, se puede confirmar esta reinfección. Entonces aquí están las definiciones que ya nos habían comentado y que quería entrar en un poco más de detalle. Lo primero es obviamente que sea una persona sintomática o asintomática con resultado positivo para SARS-CoV-2 después de un periodo de 90 días posterior a la primera infección por SARS-CoV-2 en la cual se ha descartado la excreción prolongada del SARS o del ARN del virus y la infección por otro agente. Y también la otra opción es que sea una persona con sintomatología compatible con COVID-19 con resultados positivos en la prueba para SARS-CoV-2 después de un periodo de 45 días posterior a la primera infección en la cual se ha descartado la excreción prolongada del SARS-CoV-2 o del ARN del virus y la infección por otro agente. Entonces, esta definición trae realmente muchos desafíos. O sea, parece una definición sencilla. Un primer desafío es la semana pasada y hay un caso aún no publicado del cual tenemos conocimiento, en el cual se detectó todos estos criterios de reinfección, incluso pues con la secuenciación genómica y todos los criterios, con una diferencia de 26 días entre la primera y la segunda infección. Entonces esto genera obviamente una cantidad de preguntas si realmente es una infección, una reinfección o si son casos de infección simultánea que están ocurriendo. Entonces, eso es el tema del tiempo como tal es obviamente un tema clave. Y aquí están pues algunos estudios que han venido apareciendo. El primero es un estudio que es una revisión sistemática, es una revisión sistemática de la literatura con más de 50 estudios en el cual se hace una evaluación de el porcentaje de infección a través del tiempo, evaluando pues en muestras fecales y muestras respiratorias y cómo va disminuyendo pues la positividad a través del tiempo y cómo más o menos alrededor de 45 días, digamos, es cuando se tiene pues un número menor, pero pues como hemos visto hay varios estudios que lo han identificado hasta 100 días posteriormente también. Lo mismo en el segundo estudio que mira la carga viral
y que compara pues lo mismo, especímenes respiratorios y gastrointestinales, y cómo esa carga viral también va disminuyendo, y en particular pues alrededor del día 40-45 días, de ahí el por qué esta definición digamos se ha puesto hasta alrededor de los 45 días. Pero como les comentaba, tenía pues el tema de infecciones que ocurren antes de este tiempo. También otro tema sobre el cual quería volver es sobre la infección por otro agente, porque como bien lo han comentado, no existe necesariamente la capacidad para hacer pruebas genómicas, esta es limitada, y existen diversos sistemas de vigilancia en el cual se están detectando en un mismo paciente una prueba positiva, luego unas pruebas que pueden ser negativas y luego una prueba positiva. Sabemos que hay fluctuaciones, y también descartar la infección por otro agente es un reto que es un desafío, porque obviamente se descartan aquellas infecciones más frecuentes, pero no necesariamente podemos tener la certeza de descartar todas ellas. Y eso, cuando hay capacidad limitada, que no podemos hacer, digamos, pruebas genómicas, es claramente pues un desafío importante. ¿Qué síntomas clínicos puede esperarse durante una infección? Estas son pues las definiciones de caso publicadas el 7 de agosto. Ahorita se van a publicar una actualización de esto en los siguientes días, por lo cual pues no me voy a entrar en esto, porque la verdad hay cambios sustanciales sobre esta definición que se publicó en agosto por parte de los colegas de OMS. Lo que sí es que la reinfección pues, puede causar la misma variedad de síntomas que la primera infección, por lo que se ha visto. El número limitado de casos de reinfección notificados hasta ahora muestra diversos grados de evolución clínica, que varían desde asintomáticos hasta leves e incluso más graves que la segunda infección, siendo más grave que la primera infección. También se informó, pues como les decía, muertes por reinfección en el segundo episodio, en pacientes inmunodeprimidos, pero también se ha visto pues severidad en pacientes que no lo son. Entonces, esto es claramente pues un tema que requiere muchísimo más evidencia. Comprender entonces la gravedad de la reinfección por COVID-19 en comparación con el primer episodio de infección, y si puede haber alguna asociación entre ellos, puede orientar, por tanto, a estas medidas de control. También con respecto pues ya a los casos sospechosos, estos son los criterios epidemiológicos que se deben tener en cuenta. Sobre los casos confirmados de reinfección, tenemos estos criterios epidemiológicos y también obviamente los criterios de laboratorio, sobre los cuales los colegas ya han hecho pues entrado en detalle, y no me voy a demorar pues en estos, pero estos hacen parte pues de las definiciones que tenemos y que se han establecido en este momento como tal. Quería aquí también compartirles algunos instrumentos que tenemos. Obviamente están aquellos que han sido publicados, el protocolo de investigación común para investigar la sospecha de reinfección por SARS-CoV-2, que fueron publicados por los colegas del CDC, que me imagino varios de ustedes ya conocen. Estos son protocolos bastante detallados, tienen un anexo en donde están todas las variables estandarizadas, y que incluyen datos demográficos, incluyen obviamente todo el historial médico sobre las características clínicas, las diferentes afecciones, las comorbilidades, los medicamentos recibidos en el primer y el segundo episodio, etc. También obviamente la evolución clínica, que incluye pues la fecha de aparición inicial de la enfermedad, la fecha de resolución clínica y otros datos que son claves. Resultados obviamente de las diferentes pruebas diagnósticas, los tipos de prueba, las diferentes plataformas de laboratorio utilizadas, etcétera, y obviamente todos los datos epidemiológicos y el historial de exposición. Entonces, aquí el punto clave es definitivamente tener la manera de hacer la identificación inicial de estos casos.
Esto puede hacerse a través de los sistemas de vigilancia que algunos países obviamente tienen y que, digamos, hacen el link entre, con la información que se tiene de la primera infección y de la segunda infección a través de las pruebas de laboratorio específicamente, pero también estas pueden llegar a través de los hospitales o el servicio mismo de salud, donde a través de la clínica se haya sospecha como tal de infección. Entonces, en estos casos también quería comentarles sobre la plataforma que tiene la OMS. Esta es una plataforma que está disponible desde hace varios meses, está disponible en español, y esta plataforma tiene 4 diferentes CRFs para pacientes que están hospitalizados. El primero que recoge datos clínicos de niños y adultos de manera general. El segundo que es específicamente para mujeres embarazadas. Y el tercero que es sobre el síndrome multisistémico inflamatorio. Y hay un cuarto módulo que está terminando de ser desarrollado y muy pronto también va a ser publicado, que es para el seguimiento de los pacientes en el mediano y largo plazo. Y este módulo como tal también incluye obviamente aspectos relacionados como reinfección. Quería recalcar un poco sobre la plataforma porque es un instrumento, es una herramienta que ya está disponible. Cualquier hospital o cualquier institución puede directamente incorporar sus datos para registrarse en la plataforma y estos datos pues son, digamos, se acepta inicialmente tiene que haber una persona que coordine pues la recolección de los datos, no cualquier persona puede empezar a ingresar estos datos, son validados inicialmente y posteriormente se recoge de forma estandarizada toda la información a través de estos CRFs. Los datos como tal son del país, son de la institución. OMS hace reportes globales como tal de esta información, pero los datos específicamente son de la institución o son como tal de la red de hospitales, que es como lo estamos implementando en varios países de la región. Entonces, quería comentarles sobre este instrumento porque más allá digamos, de todos los aspectos que se han expuesto muy en detalle, es bien importante que tengamos realmente los instrumentos para poder recoger esta información, además de otra información relacionada pues con los aspectos clínicos mismos y las diferentes características de los pacientes. Entonces, este era un poco pues lo que quería comentarles de manera general. Tenía pues también algunos aspectos generales sobre las brechas que hay de conocimiento, pero creo que a quienes me han precedido han expuesto buena parte de ellas y tal vez durante la discusión sea algo que podamos discutir. No quiero también pasarme de mi tiempo. Bueno, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, doctor Ludovic. Excelente presentación. Vamos a dar paso, tenemos muchas preguntas de los asistentes. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, pidiéndole primero al doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, si en un par de minutos nos puede hacer un comentario sobre este tema de gran relevancia. Muchas gracias, Ana, y gracias por la invitación, la verdad. Muchas gracias a los ponentes por habernos compartido pues estas ponencias, todas ellas extraordinarias. Yo quisiera hacer dos preguntas muy directas a los panelistas. Y es un hecho que pues vemos, por lo que han mencionado todos, es que hay cierto riesgo de una reinfección. Y por otro lado, pues vimos también el efecto protector de los anticuerpos que mencionó el doctor Del Río en los ensayos clínicos. Vemos también que no hay una mutación muy acelerada del virus, que no va a tener mucha diversidad. Entonces, yo lo que les quisiera preguntar es, ¿realmente cuál es la repercusión de salud pública?
¿Debemos de estar preocupados por la reinfección o es algo que nos está distrayendo? Nosotros aquí en el instituto hemos documentado cerca de 1.500.000 incapacidades temporales en trabajadores. Muy pocas se repiten, muy pocos trabajadores reclaman una segunda incapacidad temporal. Estos son datos pues masivos, ¿no? Pero los podemos analizar a nivel individual. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente nos debe de preocupar? ¿Debemos estar invirtiendo en investigación, recursos para definir mejor esto o ya tenemos evidencia suficiente? Gracias. No sé quién de los panelistas quiera dar respuesta. Pues Al Mauricio, doctor Hernández. si quieres yo empezaría, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que te diría yo que desde un punto de vista de salud pública es un distractor. Desde un punto de vista de ciencia, de investigación, es algo de lo más interesante, entender la inmunidad de este virus, entender la inmunidad a largo plazo, entender la protección que se obtiene de la infección. Es interesante ver, por ejemplo, que los pacientes que desarrollan niveles de anticuerpos neutralizantes más elevados son hombres más que mujeres, son gente que ha tenido infección severa más que infección leve. Entonces, yo creo que es interesante desde el punto de vista científico y de conocer el espectro y la respuesta inmune a este virus, y obviamente va a ser muy interesante en cuanto al uso de vacunas. Pero desde el punto de vista de salud pública, estoy de acuerdo contigo, es una cosa que no es, no sería mi prioridad número uno. Yo quiero también contestar algo. Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que aunque sean pocos los estudios, lo que nos dicen es muy poco frecuente y que sí sería un distractor. Sin embargo, eso un poquito debemos de tomarlo en cuenta para no bajar la guardia y decirle a la gente que aunque tuviera una infección, continuará con las medidas que se deben de tener. O sea, porque aun cuando sea que no tenga una manifestación clínica, la posibilidad de que se vuelva a colonizar ahí está. Y aunque también sea muy baja la posibilidad de contagiar a través de los asintomáticos, pues existe muy baja, y entonces hay que tener ese aspecto de solidaridad para todos los demás. Excelente. Yo creo muy rápido que los estudios, sobre todo los moleculares, y tener aquí sí un verdadero sistema de vigilancia, centinela, va a ser fundamental una vez que haya vacunación masiva. Y ahí sí va a ser una situación que para poder definir por qué, si hay o no una selección especial de una cepa por el uso de las vacunas, no va a haber otra más que responderlo con, sobre todo si es una variante de algún virus más virulenta, vamos a tener que responderlo haciendo uso de epidemiología molecular. No hay otra forma de hacerlo. Y por eso las definiciones están, porque si no todo se queda en lo clínico, y que es el tiempo, y realmente no. Yo creo que sí hay que ser muy justos en cómo son las definiciones operativas para poderle llamar reinfección a lo que es reinfección, sobre todo cuando tengamos vacunas. Excelente, muchísimas gracias. Prácticamente muchas de las preguntas de los asistentes han sido respondidas de manera directa. Entonces, le voy a pedir a la doctora Mireya Vilar si tiene algún comentario o alguna pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar y a escuchar estas excelentes ponencias. Y bueno, mi disclaimer es que yo vengo de las ciencias sociales y la salud, las políticas en salud. Entonces, mi visión es desde otra perspectiva. Y yo plantearía dos preguntas a los ponentes. La primera es, ¿cómo transmitirle esto que están planteando a la ciudadanía, sobre todo en México, bajo un escenario en donde ya las medidas están comprometidas en términos de salud pública? Por ejemplo, nosotros en una encuesta que estamos levantando en la Ibero, vemos que hay un deslave de la preocupación por parte de la ciudadanía, la venimos levantando desde abril. Hay un uso pues muy parcial de higiene y de cubrebocas. Entonces, ¿cómo transmitir este tema de la reinfección y de la inmunidad?
a la ciudadanía de la mejor manera posible. Y la segunda cosa que plantearía es en términos de equidad. Hay una exposición diferenciada, está documentado en la literatura, de gente de nivel socioeconómico más bajo. En cierto tipo de áreas de vulnerabilidad hay una exposición más grande a la infección. Igualmente, tienen una probabilidad menor de pruebas para detectar el COVID. Y entonces aquí este tema de la reinfección puede tener un vector de inequidad. Yo creo que la infección tiene un vector de inequidad. Queda muy claro por estudios que se han hecho. Acaba de salir incluso una publicación sobre esto, pero el riesgo de infección es mayor a menor es tu grupo socioeconómico y la pobreza se asocia a mayor riesgo de infección. Entonces yo creo que el riesgo de infección y por tanto seguramente de reinfección está claramente asociado con condiciones de pobreza, vivir en hacinamiento, habitación multigeneracional, etcétera. Entonces yo creo que la asociación con pobreza es clarísima. Perfecto. ¿Algún comentario más a la pregunta de la doctora Mireya? Sí, yo tal vez simplemente quisiera agregar que en algunos de estos casos han sido descritos en personal de salud, ¿no? Y simplemente quería recargar eso porque precisamente hay definitivamente grupos poblacionales que tienen más riesgos de reinfección y obviamente aquellos que han sido descritos por la doctora son claramente grupos que tienen mayores riesgos, pero también quería recalcar el hecho que en el personal de salud y algunos otros que tienen también mayores riesgos de tener exposición, obviamente vamos a encontrar o podemos encontrar mayores reinfecciones. Y tal vez el foco debería irse pues a estos grupos cuando sea necesario. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta específica para el doctor Alfredo Ponce León, que cuál es el riesgo del antibody enhancement por la vacuna. Pues la mera verdad es que eso yo creo que todavía falta por verlo y yo creo que el especialista en inmunología es Carlos, pero de lo que nosotros hemos visto del instituto, pues, o sea, no es tanto la vacuna, o sea, sí vemos que la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se forman aumenta muy rápido y disminuye muy rápido. Y lo mismo va a pasar con la vacuna, yo estoy seguro. Si esto puede producir que la vacuna incremente esta reactividad de células de memoria y luego células B para que produzcan anticuerpos, realmente es muy pronto para saberlo, aunque es esperable por la experiencia de otros coronavirus que no pase tan fácilmente. O sea, sí, te reinfectas, pero no es que selecciones de más, eso espero. Espero que no, pero bueno, no sé si Carlos y Celia tengan alguna idea, pero yo pienso que no debería pasar, por lo menos con las de RNA mensajero. Quién sabe si sí pueda pasar con algún otro tipo, particularmente aquellas que utilicen algún adyuvante, que eso pues, es muy difícil de poderlo saber, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Doctor Celia, doctor Carlos, ¿tienen algo para complementar esta pregunta? O pasamos a la siguiente. Yo creo que lo que dijo Alfredo es cierto, pero también te puedo decir que los que hemos vacunado, es decir, hemos vacunado suficientes personas hasta ahorita. Digo, hay más de 70,000 personas vacunadas en los dos estudios, el de Moderna y el de Pfizer, y vimos pacientes claramente que habían ya tenido coronavirus y ninguno tuvo ninguna evidencia de un aumento, un enhancement, como vemos en la vacuna del dengue. Entonces yo me atrevería a decir que por lo menos con las vacunas de mRNA mensajero, ese no es un problema. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Nada más agregando, también creo que los estudios preclínicos en primates no humanos no han demostrado enfermedad incrementada por anticuerpos. Ese es un excelente punto con el que acaba de aclarar la doctora Celia, porque nos está dando evidencia importante sobre la duda que nos presentaban los asistentes.
me voy a permitir dar la palabra al doctor Jesús Martínez Barneche, investigador del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas. Jesús, si tienes alguna pregunta o un breve comentario, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a comentar algunos puntos de este tema tan interesante. Bueno, yo quisiera poner en contexto las opiniones anteriores respecto a qué tan relevante es la reinfección. Yo creo que hasta el momento no ha transcurrido suficiente tiempo para que podamos realmente saber qué tan frecuentemente va a ser la reinfección. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de la duración de la respuesta inmune, todos los estudios referidos están hablando de un intervalo de tiempo entre 3 a 6, 8 meses quizá. Cuando hablamos de la respuesta inmunológica y la duración de la memoria inmunológica, podemos hablar desde inmunidad de por vida en algunas condiciones hasta inmunidad de corta duración, como se ha descrito, por ejemplo, para el virus dengue. Entonces, dentro de este contexto, creo que a 8 meses o 10 meses o casi un año de iniciar la pandemia, todavía no ha transcurrido suficiente tiempo en términos inmunológicos como para saber qué tanto va a durar esa inmunidad. Digo, todos quisiéramos que sea de por vida y que una infección natural prevenga una reinfección y que lo que estemos viendo es nada más una rareza, pero hasta que no pasen 2 o 5 años yo no me atrevería a decir que la reinfección va a ser producto de casos eventuales. Obviamente, pues afortunadamente tenemos ya la introducción próximamente de vacunas y ojalá y la cobertura que se puedan alcanzar sean muy altas y muy rápido, de tal manera que obviamente en ese caso la preocupación de las reinfecciones pues tendería a bajar. Ese es un breve comentario. Una pregunta que le haría particularmente a la doctora Celia es, dadas las complicaciones que se mencionaron, técnicas y económicas para documentar reinfección, y asumiendo de que realmente esto no es nada más que una curiosidad, si la serología y en particular la seroconversión de IgG en casos probables de reinfección en etapas tempranas del periodo sintomático podría ayudar o contribuir de alguna manera a documentar reinfecciones probables. Pues verdaderamente hay pocos que están considerando en sus definiciones el poder hacer serología. El SDC lo contempla directamente, pero aun cuando son técnicas más sencillas, pues tenemos las mismas interrogantes. O sea, ¿cuántas de estas no puedes tú tener lo que se conoce como un booster natural mientras el virus esté circulando de una manera muy constante sin que necesariamente tú tengas una manifestación clínica o un peligro, sino simplemente es un booster natural, que eso ocurriría cuando la transmisión del virus existe de manera silvestre. Entonces, no sé qué tanto pudiéramos medirlo y calcular el valor de corte para decir esto es una reinfección o esto no es una reinfección. Creo que no tengo los elementos ahorita para poder contestarte eso. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, doctora Celia. Doctor muy rápido, Raimundo. Ana, ¿Perdón? muy rápido con respecto a eso, justamente sí, claro. En los estudios se ha dicho esto del booster natural y se ha asociado más el incremento de anticuerpos a la persistencia del virus, aunque hay momentos en que el PCR es negativo y luego vuelve a subir y no se sabe si es reinfección o no. Precisamente por eso se buscan estos tiempos. Normalmente estas personas que son persistentes, probablemente salió un artículo de que el virus se esconde en exosomas. Y en esto, ¿qué ha pasado en otros virus? Y entonces Claro. está evadiendo respuesta inmune, no vas a montar anticuerpos, y ahí es a donde por eso la confusión de si son, por eso es tan complejo, porque no se puede saber si es reactivación, reinfección, recurrencia, o sea, en realidad los anticuerpos no nos ayudan mucho precisamente por este mecanismo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. A final de cuentas, de todas maneras están protegidos mejor que el que nunca ha estado expuesto. De eso no tengo ninguna duda, sino ¿para qué el esfuerzo de la vacuna? O sea,
O sea, si no sirviera de nada, pues mejor ni nos vacunamos. Y yo espero que sí sirva de mucho. Sí. Gracias, doctor Ponce. Voy a dar la palabra al doctor Raimundo Rodríguez Sandoval, del área de infectología del Hospital Ángeles. Seguramente será de gran relevancia que nos platique de manera muy rápida pues, la experiencia en que han tenido en el hospital y asimismo si tiene alguna pregunta o comentario a los panelistas. Sí, gracias, Ana. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. Es que estoy con estas cosas y la máquina y yo no nos llevamos bien. Bueno, preguntas al final para todos los extraordinarios panelistas que hemos tenido hoy, que además han dejado muy claras muchas cosas como para tener que estar preguntando más. A mí sí me gustaría hacer un comentario, aprovechando además que siempre me gusta hacer algunos comentarios para obtener respuestas de gente de este nivel, como la que tenemos hoy, y porque he estado en contacto con Celia desde hace un año ya, prácticamente. Y hay cosas que no sé por qué, pero que de alguna manera los que estamos en la atención primaria, ahí en la primera fila, empezamos a observar clínicamente, yo me acuerdo desde el 2009, si se acuerda Celia también, que empezamos a ver unas influencias horribles y luego resultó que era H1N1, pero bueno. A mí me gustaría mencionar algunas cosas. Entre noviembre y enero del año pasado, bueno, de este año y el año anterior, yo le comenté a la doctora Alpuche que estábamos viendo un número inusual de infecciones por coronavirus, por beta coronavirus, en las pruebas estas múltiples que hacíamos, porque además no teníamos sondas para hacer SARS-CoV-2. Y era de los últimos 11 años de vigilancia que tenemos nosotros con biología molecular, era notable el aumento de esto. Y eso me dejó, por lo que voy a comentar hasta el final, me dejó muy inquieto. Aquí en el hospital, en Ángeles Lomas, llevamos hechas más de 40,000 PCRs y hemos seguido a más de 1,735 enfermos, en donde hemos documentado, entre comillas, porque es anecdótico y porque ya me gustaría tener la capacidad de, bueno, primero la mental y después la tecnológica que tienen todos ustedes, pero hemos documentado 7 casos en los últimos meses. 2 pacientes que tienen una PCR fuera del hospital que era positiva y que llegaron con cuadros muy leves, pero con marcadores inflamatorios positivos, etcétera, etcétera. Aquí nos dieron PCR negativa, no usábamos obviamente las mismas ondas que los demás, y han regresado en las últimas 6 semanas con cuadros mucho más importantes y nuevamente con PCRs con CTs muy bajos, abajo de 22. Tenemos 2 casos detectados por nosotros en marzo, con PCR positiva por nosotros, con protocolo de Berlín, no como las primeras ondas que empezaron a circular en México, que solamente detectaban el GNS. Y sin embargo, que tenían CTs altos, arriba de 32, 33. Estos pacientes llegaron a ahora, de octubre para acá, con IgG negativas. Y ahora tienen que ya me respondieron esa pregunta, y ahora tienen un CT de menos de 20, 17, 18 de hecho, y con cuadros muy severos, con neumonías muy severos. Y por último tenemos 3 pacientes de abril y de mayo que fueron positivos aquí, que nos han regresado al hospital, quizás estos son los más interesantes, que tienen IgG positivas, ¿de acuerdo? Y con títulos no bajos, arriba de 5, es la IgG de una marca, bueno, del laboratorio conocido, de Abbott, y ahora han regresado, y además 2 son médicos, y han regresado con cuadros muy severos, con neumonías muy severas, con PAFIs muy bajas, con necesidad de ayuda ventilatoria, y teníamos evidencia clara de que sí estaban infectados durante los meses de abril y mayo. Si se acuerdan, no tuvimos las IgGs de Abbott hasta finales de julio, aquí en México, principios de agosto. Entonces las hicimos ahora que regresaron los enfermos y están positivas, y sin embargo, tienen un cuadro muy importante. Si yo hago de 7 casos en 1,735 PCRs, pues la verdad es que me da 0,40, es bajísimo, pero ahí están esos casos. Y por último, se lo acabo de comentar a Celia, y esto me preocupa mucho, igual, y estoy viendo moros con tranchete, no lo sé, pero en las últimas 2 semanas tenemos 3 pacientes con cuadros clínicos típicos, con neumonías
con clarísima neumonía, con vidrio esmerilado, dímero de alto, ferritina alta, proteína C reactiva muy elevada, linfopenias por abajo de 500, etcétera, etcétera. Y que hemos hecho PCRs en hisopados nasofaringios, en esputo, en heces, repetidamente, con sondas diferentes, con marcas diferentes, por lo menos 4 a cada quien, y nos han dado negativo. Hemos buscado influenza, otros coronavirus, respiratorio sincicial, todo lo que podemos hacer, bacterias, etcétera, atípicas, legionela, clamidia, todo absolutamente negativo. Y llama mucho la atención que 2 de estos enfermos son marido y mujer. No tienen antecedente de viaje, pero lo que sí tenemos son cuadros que todo el mundo juraría que son COVID-19, que no tenemos ninguna evidencia de que tenga ninguna otra cosa y que todas las pruebas son negativas. No fueron los lotes, no fueron los primers o las zonas que estuvieran defectuosas, los hicimos con 2 diferentes, nos hemos cansado de hisopar a los pacientes y de pedirles esputo y da negativo. Y eso me preocupa y Celia lo sabe porque ella tiene más datos de esto. Yo no sé si soy el primero que estoy viendo esto, yo no sé qué estamos haciendo, qué estamos viendo. Estas muestras sí las tengo, Celia, para enviárselas, para que me echen una mano. Pero bueno, ese es mi comentario. Y entonces la pregunta es eso. ¿Hay alguna evidencia de Carlos en Estados Unidos o Celia, tú que lo sabes, que esté pasando esto? Que estemos viendo cuadros nuevamente que no podemos identificar como COVID-19 o como SARS-CoV-2 por ninguna de las técnicas comerciales que utilizamos, ninguna de las ondas y primers. Esa es mi pregunta y solamente volver a repetirle muchas gracias a todos por haberme invitado aquí de preguntón, pero sobre todo por lo que aprendo cada vez que los escucho. Gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo. Doctora Celia o doctor Carlos del Río. Bueno, yo no relativamente no tengo evidencias clínicas como las tiene Raimundo. Lo que recibimos acá son muestras y vienen de toda la red y no tenemos estos casos. Generalmente cuando son negativos es porque ya han pasado varios días después del inicio de los síntomas y no los podemos detectar porque ya no está el virus en nasofaringe. O sea, ya nos están encontrando ahí, pero no sé si Carlos tiene alguna experiencia clínica al respecto. Pero, Celia, pero estas pruebas se hicieron entre el día 5 y el día 7 en los 3 casos. Sí, no tengo experiencia para contestar eso, Raimundo. Yo lo que puedo decir es que, que bueno, además de existir COVID, hay otros virus respiratorios que existen y hay otros patógenos, ¿no? Y entonces yo lo que veo es que a veces nos anclamos en que esto tiene que ser COVID cuando a lo mejor algo distinto está pasando. Y yo he visto algunos casos las últimas semanas de infecciones por virus sinciciales respiratorios y otros virus respiratorios que hemos detectado con pruebas de multiplex de PCR que causan cuadros de neumonía, particularmente en pacientes inmunosuprimidos, pero también en otros que la gente estaba diciendo es que esto es COVID, y encontraron otras causas. Entonces, nada más simplemente decir que incluso en los mejores casos, el 40% de las infecciones respiratorias no llegamos a un diagnóstico. Claro. Entonces, yo creo que existen aún patógenos por identificar. Entonces, yo creo que en medio de todo el COVID pueden ocurrir otras cosas que no es COVID. Eso es totalmente cierto y va a seguir ocurriendo, ¿no? No, ya, me queda clarísimo, Carlos, pero les hemos hecho las multiplexadas y les hemos hecho todo para buscar todos los virus respiratorios que podemos buscar y son negativos. Y también, insisto, bacterias atípicas y son negativas. Lo que no hemos hecho todavía son IgGs. ¿Por qué? Porque están ingresados, de hecho, en este momento. Entonces, no tenemos todavía por lo menos 10 días para poderle pedir IgG. Pero sí me sorprende un poco porque han sido las últimas 2 semanas y son 3 casos, 2 de ellos que viven juntos. Y eso es lo que me tiene un poco inquieto. No estamos encontrando, esto no nos ha pasado en otros momentos, en donde siempre hemos encontrado la causa y no siempre ha sido COVID, como bien dices. Pero ahora es que simplemente ahora no lo encontramos. Eso es lo que preocupa. Bueno, nosotros no hemos visto, Raimundo, en el instituto, ni de las muestras que nos hayan enviado, y lo que a veces hacemos, cuando son casos muy seleccionados, es hacemos de plano
un 16S y buscamos por todas partes, ¿no? Para ver qué hemos encontrado. Y si acaso lo más raro que hemos visto son hongos que no son fáciles de detectar y legionela. Pero para poder hacer el diagnóstico te cuesta mucho trabajo. Entonces buscamos la forma de hacerlo con antígenos, urinarios y demás, pero realmente de casos así como los que tú planteas, no hemos visto, y mira que vemos todo, nos llega muchísimo paciente ahorita al instituto con sospecha de COVID y les hacemos todo lo que se puede y no encontramos. Pero pues yo creo que, Celia, pues a lo mejor tendríamos que tener una muestra fresca, porque lo que yo creo que se refería a Celia es que si lleva 3 a 5 días con un virus respiratorio, va a estar muy difícil que puedas detectarlo si en 5 días te lo mandan. Entonces tendríamos que hacer la forma de que mandes una muestra al primer día del primer caso en un medio de transporte de cultivo y ya sea que sea o que nosotros tratemos de cultivar algo, además de, virus, además de hacerle un ribosomal para ver si encontramos algo, ¿no? Pero yo, por lo menos en el instituto y como referencia, tampoco nos ha llegado nada así nuevo que yo pueda decir es esto, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos sobre el Gracias, tiempo. Alfredo. Le doy la palabra a la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda para que nos pueda, de una forma muy breve, hacer las conclusiones de este webinar tan interesante que acabamos de tener. Pues primero que nada agradecer a todos los participantes de este panel con su experiencia que es muy amplia y que creo que todos hemos aprendido el día de hoy muchas cosas. Las reinfecciones pueden existir, eso es una conclusión, que todavía nos falta saber mucho más porque la gama de la presentación de la reinfección muy probablemente pueda ir desde totalmente asintomática hasta formas graves. Hay muchas preguntas que dicen experiencias personales, es decir, sí, a mí me ha pasado y son graves, pero bueno, porque probablemente eso es lo que estamos viviendo de cerca, pero a lo mejor hay muchas más que son muy leves y ni siquiera las detectamos, pero eso no lo sabemos, ¿sí? Pero que lo importante que hay que reconocer es que hay que realizar más tipos de estudios para poder entender mejor este problema y su relación con la inmunidad y saber quiénes son aquellos que puedan tener mayor probabilidad, que todavía falta conocer más sobre inmunidad para poder entender mejor esto. Y por último es que el mensaje más importante es que no importa si ya tuviste una infección inclusive confirmada por SARS-CoV-2, debemos seguir cuidándonos igual como si nunca lo hubiéramos tenido. No sé si aquí terminamos. Gracias. Muchísimas gracias, Celia. Doctor Eduardo González Pierre, miembro del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, si tiene unas palabras finales de agradecimiento, por favor. Sí, gracias, Celia. Muy buenas tardes a todos. A mí me toca hacer un mensaje de agradecimiento como miembro y en representación del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Quiero en primer lugar agradecer a los excelentes ponentes y comentaristas. Creo que este evento nos recuerda que seguimos entendiendo el virus y sus efectos en humanos y la información y la evidencia de la pandemia y el comportamiento del virus siguen fluyendo. Y también creo que nos queda claro que entre mejor informados estemos gracias a expertos como ustedes, creo que podremos tomar mejores decisiones tanto a nivel de política pública como en nuestras comunidades, con nuestra familia y en lo individual. Quiero hacer un segundo agradecimiento al instituto, a todos los que colaboraron en poner este seminario en marcha, a su director general, Juan Rivera, y al presidente del patronato, José Ignacio Ábalos, que han mostrado un liderazgo claro en la generación y producción de este tipo de foros y de seminarios, que creo que han sido de muchísima utilidad. Quiero hacer un tercer agradecimiento, y no por ello menos importante, a lo que entiendo fueron
casi 2,000 participantes en este foro y que sabemos que están muy llenos de compromisos en este cierre de año, pero que sin embargo mostraron un claro interés por estar informados y actualizados en estos temas. Yo estoy convencido que la información es la intervención más poderosa que tiene el sistema de salud. La pandemia no es la excepción y lo que ha distinguido los buenos y malos desempeños en muchos países han sido sus estrategias de comunicación de información. Y creo que el desenlace va a ser mucho mejor si podemos generar información como esta, compartirla, que sea confiable, que sea oportuna y sobre todo que sea accionable. Creo que la mejor parte del 2020 es que ya se está acabando. El siguiente año creo que seguirá siendo de muchos retos. Tendremos la pandemia, todavía con grandes estragos, pero creo que será un año en el que logremos superar la crisis y esperemos recuperar la normalidad o algo que se le parezca a la normalidad que ya conocíamos. Con este evento cerramos el ciclo de teleconferencias que el Instituto ha organizado con motivo de la pandemia del COVID-19. Estamos muy orgullosos por el papel que el Instituto ha jugado en aportar al conocimiento y al desarrollo de este tema en México. Y desde el patronato vamos a seguir apoyando en la organización de eventos de alta calidad como este. En 2021 tendremos una serie de calendarios de seminarios nuevos y nos gustaría mucho seguir participando y contando con todos ustedes. No me queda más que agradecer a todos, felicitarlos. Espero que pasen un muy feliz cierre de año, por supuesto a sana distancia, y los esperamos el próximo año. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctor Juan Rivera, si nos hace el honor de cerrar el evento. Con mucho gusto. Bueno, agradecerle mucho a Eduardo por sus palabras y por realmente el agradecimiento que hizo a todos a quienes debemos agradecer. No lo voy a repetir, solamente sí resaltar mucho la participación tan amplia de 2,000 personas, el hecho de, el agradecimiento desde luego al patronato, a la fundación por ser copartícipes de este evento y al instituto, dentro del instituto a Celia Alpuche y Ana Burguete, que participaron en la organización también del evento, y desde luego a José Ignacio y a todo el patronato por el apoyo. Y pues aprovechar que no nos vamos a ver ya con muchos de ustedes para desearles a todas y todos una feliz Navidad y esperemos que el 2021, bueno, yo espero que así sea, que sea mejor que el 20. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimo gusto en haber estado en este evento. Muchas gracias.